la clase. La semana pasada, no, hace 15 días, perdón, nosotros hablamos en clase sobre los temas más relevantes y más importantes de las relaciones internacionales en la actualidad. Entonces, muchos de esos temas están mediados, pues, indiscutiblemente e inefablemente por la crisis del COVID-19, la crisis del coronavirus. Crisis que Colombia, pues, también está afrontando, Colombia también está llevando por delante y demás. Pero pues como Colombia también hace parte de eso, que es el sistema internacional, de ese movimiento de relaciones y de dinámicas internacionales, yo quiero hoy que veamos y que entendamos cómo hace Colombia esas relaciones internacionales. Y esas relaciones internacionales Colombia las hace por un instrumento que se llama política exterior colombiana. Y pues esa política exterior colombiana es la que nos permite entender eh, cómo funcionan las relaciones exteriores de Colombia. Como siempre, pues a mí me gusta empezar con algunas preguntas orientadoras para pues, determinar cómo funciona todo esto. Entonces, la primera de esas preguntas orientadoras que yo es la siguiente. El que quiera responder, bien sea por el chat, bien sea por abrir su micrófono, es quién lidera la política exterior colombiana, quién es el líder natural de la política exterior colombiana. Y los escucho. Profe, ¿esto no lo lideraría El presidente, ¿no? El presidente de la República. Sí, tienen razón, Andrés, igual. el Eh, Ministerio de Relaciones Exteriores? también son dos grandes entidades las que lideran entonces la política exterior colombiana. La primera, indiscutiblemente, el presidente de la República, que es el jefe del Estado colombiano, el comandante en jefe de las fuerzas militares, como dicen por ahí, y el segundo, pues, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien lleva a cabo todo ese proceso de, de ejecución de la política exterior colombiana. ¿Y quién la hace? ¿La hace entonces también el presidente o la hace otro órgano? Sobre todo los estudiantes de Derecho nos pueden ayudar acá. El Congreso de la República, ¿no? Exactamente. El Congreso es quien tiene la potestad para hacer todas las leyes en este país. Indiscutiblemente, pues el Congreso tiene una comisión en Senado y en Cámara, que es la Comisión Segunda de Asuntos Internacionales, que es la que realiza todas el estudio de todas estas leyes internacionales. ¿Y qué enfoque tiene la política exterior? ¿La política exterior cambia cada 4 años según el gobierno o por el contrario es una política que se mantiene en el tiempo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la política exterior cambió de los años de Álvaro Uribe a los años de Juan Manuel Santos a los años de Iván Duque o se mantuvo siempre en la misma línea? Yo considero que varía en cuanto a tratados de exportación. Sí, es cierto. La política exterior colombiana, muchachos, no es una política exterior de gobierno, de Estado. Es decir, no es una política que se mantenga en el tiempo. No es la misma política exterior desde 1810 que nos independizamos hasta el 2020, el día de hoy. La política exterior colombiana ha cambiado de momento en momento de acuerdo a los intereses del presidente en turno, a su ideología y a su forma de ver el mundo. Y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante cuando yo les esté contando una historia. A mí me gusta contarles todas las historias y hoy les voy a contar la historia de la política exterior. Pues esta última pregunta, casi todos se las hago a todos mis estudiantes y ellos dicen que no conocen la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores no es nada más ni nada menos que ese grupo de expresidentes de la República y exministros de Relaciones Exteriores que se reúnen a asesorar al presidente en turno eh, y al ministro de Relaciones Exteriores en turno sobre los aspectos más relevantes de la política exterior colombiana. Entonces, les pongo un ejemplo. El presidente Iván Duque tiene ahorita y necesita ahorita una asesoría sobre temas de la relación con Venezuela que siempre es tan complicada. Entonces, lo que hace el presidente es que convoca a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para que lo asesore a él y a la canciller Claudia Blum
en términos de relaciones exteriores. Entonces, quién es la comisión asesora? Entonces, son los expresidentes de la República que están vivos todavía, entonces sería Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper, César Iria, y los exministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, Mariano Mejía, Noemí Sabín, Fernando Araújo, Jaime Bermúdez, María Consuelo Araújo, Carlos Holmes, un grupo de gente grandísimo que son los expertos en política internacional en Colombia y que pueden asesorar al gobierno. Indiscutiblemente la comisión no se reúne todo el tiempo, sino se reúne solamente si el presidente lo considera necesario y si el presidente la convoca. Entonces, la última vez, de hecho, que se reunió la comisión asesora fue en el año 2008, 2009, más o menos, para tratar temas de la relación con Venezuela, porque pues el presidente también considera que no necesita este tipo de organismos. Entonces, por ejemplo, así como en derecho, están las teorías para entender el derecho, como la de Kelsen o la de, no sé, Bobbio, Sartori, yo no sé de abogados de derecho. Y en economía está la teoría keynesiana, la teoría de Thomas Friedman, de Milton Friedman, y en ingeniería hay teorías sobre las estructuras de las construcciones y demás. Pues en política exterior también hay unas teorías. Y esas teorías son o esas doctrinas más bien, son las que nos van a permitir entender cómo funciona la política exterior colombiana. Entonces yo les voy a contar esa historia pues de las doctrinas de la política exterior colombiana. Y la primera doctrina de la política exterior colombiana nace por allá en el año 1918. Se pueden ustedes imaginar, hace un montón de tiempo, en el gobierno de Marco Fidel Suárez, que era general de la República y fue presidente, y él dijo en un primer momento que lo que él quería hacer era darle una importancia, una preponderancia a las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, y que fueran Colombia y Estados Unidos los mejores amigos, los mejores aliados. Y se inventó la doctrina del res piscolum, o mirar a la estrella del norte. Allá, a ese país maravilloso que está en el norte del continente, que es el que más nos gusta y más queremos. Y ustedes me dirán, ah, no, profesora, entonces seguimos en la doctrina del res piscolum desde toda la vida. Pues resulta que no, muchachos. Resulta que si bien sí, el res piscolum ha sido esa doctrina que domine la política exterior colombiana a través del tiempo, no es la única. Y no es la única porque, como muchos de ustedes saben, en el año de 1945 estalla la Primera Guerra, la Guerra Fría, que fue ese enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y fue ese enfrentamiento mediante el cual el mundo estaba dividido en dos, en los amigos de la Unión Soviética y en los amigos de los Estados Unidos. Y de una u otra manera, todos los países nos plegamos a eso, incluido Colombia. Pero también hubo un grupo de países, dentro de los cuales también está incluido Colombia, que dijo, venga, yo considero que no tenemos que estar todo el tiempo pegados a los Estados Unidos y pegados a esa doctrina del res piscolum, y se generó un movimiento que se llamó el movimiento de desnuda alineados, es decir, los países que no estaban ni con la Unión Soviética ni con los Estados Unidos. Y durante todo ese tiempo, pues ese movimiento estuvo ahí quieto, no pasó nada, al menos acá en Colombia. Pero resulta que en el año de 1982 llegó al poder el expresidente Belisario Betancur. Y Belisario Betancur era un hombre de leyes, un hombre de letras, un poeta, un artista, y él lo que quería era la paz mundial. Puede sonar a respuesta de reina de belleza, pero él lo que quería era la paz. Entonces, Belisario Betancur dijo, bueno, yo voy a diversificar las relaciones diplomáticas de Colombia, yo lo que voy a hacer es que voy a tener relación con todos los países del mundo sin importar si son amigos o no amigos de Estados Unidos. Y se inventó una nueva doctrina, la doctrina del res similia, mirar a los similares, mirar a todos aquellos países similares a nosotros que de una u otra manera compartan ciertas cosas y ciertas características concretas. Y eso no implica que dejemos de tener una preponderancia o dejemos de ver las relaciones con Estados Unidos
como lo más importante, no, eso lo que implica es indiscutiblemente que pues para nosotros las relaciones con Estados Unidos van a ser una más dentro de todas las relaciones con el sistema internacional. Y así pasó mucho tiempo y estuvimos muchos gobiernos hasta que en el año 1998, algunos de ustedes se acuerdan, llegó al poder el expresidente Andrés Pastrana. Y resulta que el expresidente Andrés Pastrana, a raíz de una serie de acontecimientos de la vida nacional e internacional, como lo fueron el fracaso de las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC en San Vicente del Caguán y los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 y las Torres Gemelas, estadounizó nuevamente su política internacional, la política internacional de nuestro país. Pero no fue una estadounización como la de Marco Fidel Suárez en 1918, de tener a Colombia como, de que fuera Estados Unidos el mejor amigo de Colombia. No, esta estadounización fue mucho más allá. Y fue mucho más allá en el sentido en que los objetivos de política exterior colombiana terminaron siendo los mismos objetivos de política exterior de Estados Unidos. Y el primero y el más importante era la lucha contra el terrorismo, acabar con el terrorismo internacional. Entonces, en este orden de ideas y en este referido, Colombia entró en esta doctrina del neo-res piscorum, un nuevo tipo de res piscorum, una nueva forma mucho más agresiva de tener a Estados Unidos como el número uno, como el país que más nos interesa. Y esto duró no solamente durante el gobierno de Andrés Pastrana, sino durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe. Pero en el año 2010 llega al gobierno el expresidente Juan Manuel Santos y él desde un primer momento dice que lo que quiere es formalizar y fortalecer a Colombia como la segunda potencia de Sudamérica, como el segundo país más importante de Sudamérica después de Brasil. Y para esto, su grupo de asesores en política exterior establece una doctrina que se llama el res omnia, o mirar a todo el mundo. Es una doctrina donde si bien nuevamente Estados Unidos sigue siendo muy importante, no es el país más importante de la política exterior de Colombia, sino que nos pasamos para la Unión Europea, nos pasamos para el resto de países de América Latina, para países de Centroamérica, de Asia, y esa doctrina nos funcionó medianamente bien. De hecho, Juan Manuel Santos estuvo a punto de lograr su objetivo, o lo logró de hecho, que fue que consideraran a Colombia como el segundo país más importante de América Latina, de Sudamérica, perdón, después de Brasil. Y en esas 4 doctrinas, chicos, podemos repartir la historia de los gobiernos colombianos desde 1918 hasta el día de hoy. Pero ponerme a resumirles y contarles la historia de los gobiernos de Colombia desde 1918 hasta el día de hoy me queda un poquito complicado, porque son muchos gobiernos, es mucho tiempo, y nosotros tenemos poco tiempo realmente para discutir todos estos temas. Pero entonces yo lo que les voy a contar es la historia de los gobiernos colombianos desde hace 30 años, es decir, desde el año de 1990. ¿Por qué desde el año de 1990? Porque han sido gobiernos en donde han pasado muchas cosas interesantes en el país y que han tenido unos diferentes enfoques en política exterior, enfoques que nos permiten a los estudiosos de las relaciones internacionales decir en ese orden de ideas lo que les dije al principio de la clase, que la política exterior colombiana no es una política exterior de Estado, es una política exterior de gobierno que va cambiando cada 4 años, o en el caso de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, cada 8. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algo que comentar o agregar? Listo, continuemos. Entonces, en el año 1990, hace ya 30 años, larguitos, no, ya se van a cumplir los 30 años porque el presidente se posiciona en agosto, llega al poder el expresidente César Gaviria. Y César Gaviria llega al poder por una coyuntura muy particular, y es que pues matan a Luis Carlos Galán, y cuando matan a Luis Carlos Galán, los hijos de Luis Carlos Galán le dicen a César Gaviria: tome, le entrego las banderas de mi padre, pues y a ver qué puede hacer ahí. Y en ese mire usted qué puede hacer ahí, pues César Gaviria llega al poder. Lo primero que pasa es que se convoca inmediatamente después a la Asamblea Nacional Constituyente, que el 4 de
diciembre de 1991, sí, el 4 de diciembre o el 4 de julio, no, creo que es el 4 de diciembre. Mi mente ahorita me tiene de falla. Promulga la Constitución de 1990. Y la Constitución de 1991 es considerada por los expertos una de las más garantistas de América Latina, una constitución que dice en su preámbulo que Colombia es un Estado social de derecho, en el que se le cumplen y se le respetan los derechos fundamentales a todas las personas. Pues en ese entendido, Colombia, en materia de política internacional, la Constitución le permitió hacer dos cosas. Uno, aumentar su poder negociador. ¿En qué sentido? En el sentido en que Colombia empezó a meterse en cuanto grupo internacional había. Tratado internacional que se creara, tratado internacional que Colombia firmara. Tratado internacional que Colombia, organización internacional que se fundara, organización internacional en la que estaba Colombia. Y eso también nos permitió, como dijo alguien hace un momentico, todo el tema de los acuerdos comerciales y los tratados de libre comercio. Un proceso de internacionalización y apertura económica que llevó a Colombia a firmar muchísimos tratados de libre comercio. De hecho, Colombia es uno de los países en América Latina que más tratados de libre comercio tiene firmados. Casi 14 tratados de libre comercio tienen firmados Colombia con otros países del mundo. El más importante, por supuesto, y el que el gobierno colombiano más orgulloso se siente es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y pues ahí parecía que todo iba bien, ¿no? Pero resulta que en el año 1994 llega al poder el expresidente Ernesto Samper. Y ustedes saben, Andrés, César, Daniel, David, muchachos, lo feo, lo grave es que al presidente de tu país lo acusen de narcotraficante y lo acusen de que su campaña política fue financiada con dinero del narcotráfico. Pues resulta que eso le pasó a Ernesto Samper. Ernesto Samper tuvo un problema que fue el del proceso 8000, donde lo acusaron de que todos los dineros de su campaña provenían del cartel de Cali, más específicamente de los hermanos Rodríguez Orejuela. Y Ernesto Samper no pudo hacer absolutamente nada de lo que quería hacer en su gobierno. No pudo hacer todo lo que él quería hacer de política social, de política económica, de nada. Entonces, en materia de política internacional, esto llevó a un proceso de rompimiento de las relaciones con muchos de los países del sistema internacional, porque no nos querían, porque no querían a Colombia, no querían al presidente Ernesto Samper, y pues evidentemente el principal problema nos vino pues con los Estados Unidos, porque Estados Unidos decía es que Colombia no cumple los propósitos de la lucha contra las drogas, Colombia es el mayor exportador de drogas, Colombia no cumple, Colombia. Entonces, pues el pobre presidente Samper, expresidente Samper, no pudo hacer nada de lo que quería hacer. Y pues evidentemente Colombia llegó a un punto en donde fue considerado un estado fallido. ¿Qué es un estado fallido? Un estado fallido es un estado donde no pasa nada, donde de una u otra manera el Estado no tiene, las instituciones del Estado no tienen la forma de cumplir de las garantías a los ciudadanos. Y en ese escenario llega a la candidatura presidencial el señor Andrés Pastrana, y Andrés Pastrana tenía dos banderas principalmente. Una, mejorar la imagen de Colombia en el extranjero, y la otra, lograr la paz, la tan anhelada paz con la guerrilla de las FARC. Ay, me regalan un segundito, chicos. Qué pena con ustedes, chicos, pero cuando uno vive en un edificio, le tocan los vecinos siempre para cualquier cosa, entonces estaba atendiendo a un vecino. Y entonces les dije que Andrés Pastrana pues tenía estos dos objetivos, ¿no? Y Andrés Pastrana, esta era como la tercera o la cuarta vez
que se lanzaba a la presidencia. Y ¡pum! Ganó Andrés Pastrana. Qué cosa tan increíble. Y pues Andrés Pastrana, de los dos logros que tenía, de las dos banderas que les dije que tenía, logró uno, consolidó uno, que fue mejorar las relaciones de Colombia en el sistema internacional. Andrés Pastrana fue el presidente que durante sus primeros 100 días más viajó por el mundo, mejorando la imagen pública de Colombia. Y lo logró a la perfección. De eso no hay ninguna duda. Pero el segundo objetivo, que fue el de la paz, no lo logró. No lo logró porque, si ustedes recuerdan, la guerrilla lo dejó plantado en el Caguán, le hizo despejar 42.000 kilómetros cuadrados de tierra en San Vicente, en todo el sur del país, y lo único que hicieron fue convertir este territorio en un imperio de la ley, en un imperio del, del, del secuestro, de la extorsión, de la lucha contra del narcotráfico y demás. Entonces esto coincide, como les dije anteriormente, con que el 11 de septiembre del 2001 se dan los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York y al Pentágono en Washington. Y de una u otra manera, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esto nos genera un proceso, que es el proceso de lucha mundial contra el terrorismo. Entonces, ya se decía que era que Manuel Marulanda era amigo de Osama Bin Laden, que Osama Bin Laden mandaba plata para la lucha de la guerrilla, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos le dijo a Colombia, venga para acá Colombia, venga Colombia, yo le digo, mire, yo en el año 1945 hice una cosa que se llamó el Plan Marshall, que fue el plan de salvamento de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo logro más importante fue la Constitución de la Unión Europea. Pues yo voy a hacer algo parecido con usted, pero se va a llamar el Plan Colombia. Y le va a servir para que usted fortalezca su policía, fortalezca su ejército, fortalezca su fuerza aérea, fortalezca su armada, fortalezca su sistema judicial y combata al terrorismo y al narcotráfico. Y yo le voy a dar X número de dinero anual durante X número de años para que usted lo haga. Muchachos, ¿o no? ¿Qué hace si a uno le dicen que le van a dar plata para hacer todo lo que uno no puede hacer? Pues uno acepta. Uno acepta porque no le queda de otra. Y Colombia aceptó y se formalizó el Plan Colombia. Y ese Plan Colombia se mantuvo y fue la punta de lanza para que un señor que se llama Álvaro Uribe, un señor al que muchos quieren y muchos otros no quieren, se lanzara a la presidencia en el año 2002. Y entonces Álvaro Uribe se lanzó con un discurso, y el discurso era más o menos el siguiente. Yo lo voy a ejemplificar, evidentemente no me va a salir tan bien. Ronald, en Colombia no hay turismo porque es que en Colombia hay guerrilla, entonces toca acabar con la guerrilla para que podamos viajar por las carreteras. Juan, en Colombia la economía no crece porque es que en Colombia hay guerrilla, entonces toca acabar con la guerrilla para que la economía crezca. Guillermo, resulta que es que en Colombia no se puede invertir plata en salud y en educación porque en Colombia hay guerrilla, entonces toca acabar con la guerrilla para poder invertir la plata en la salud y en la educación. Ese fue el discurso de la seguridad democrática, de la mano firme y el corazón grande, y fue el discurso que le permitió al expresidente Álvaro Uribe ganar la campaña por la presidencia, posesionarse como presidente y después de esto establecer un proceso de securitización de la política exterior colombiana. Y entonces me preguntará Andrés, profesora, ¿qué es la securitización? Pues la securitización, Andrés y queridos estudiantes, es ese proceso por medio del cual el gobierno, el Estado, eleva la seguridad nacional al aspecto más importante de la política interna y de la política externa de un Estado, haciendo de la seguridad el eje central de la política de un país. Y aquí, muchachos, no vamos a discutir si el discurso de Álvaro Uribe fue acertado o no fue acertado, si la política de Álvaro Uribe fue acertada o no fue acertada. Eso es un debate para otro momento. Aquí lo que vamos a acotar es que indiscutiblemente los golpes que Álvaro Uribe le dio, el gobierno de Álvaro Uribe le dio a la guerrilla de las FARC en su momento, que se murió Marulanda, que se murió el Mono Jojoy, que mataron a Raúl Reyes, que cogieron a Rodrigo Grande, que cogieron a Simón Trinidad, que hicieron la operación Jaque. Todo eso diezmó tanto a la guerrilla que le dio pie al expresidente Juan Manuel Santos para implementar su tercera vía. ¿Qué es la tercera vía? La tercera vía es
En relaciones internacionales hay dos formas de entender eh, el poder. Uno es mediante la guerra. Entonces yo los convenzo, los amenazo con la guerra para que ustedes hagan lo que yo quiero que hagan. Y la otra es mediante la diplomacia, mediante la negociación. Entonces yo mediante las artes de la negociación los convenzo para que hagan lo que yo quiero que hagan. Pues la tercera vía es mezclar lo mejor del poder de la negociación con lo mejor del poder de la guerra para eh, que hagamos, que ustedes hagan lo que yo quiero. Y pues como la guerrilla estaba tan diezmada, Juan Manuel Santos logró convocar a un grupo de negociadores supremamente ávidos y supremamente expertos para que negociaran el proceso de paz. Esa fue la tercera vía de Juan Manuel Santos. Ni la guerra ni la diplomacia. Sentarme a negociar con ellos. Hizo su proceso de paz en La Habana, lo firmó en Cartagena, y Colombia le dijo que no en el plebiscito, lo ratificó en el museo, en el Teatro Colón, y Juan Manuel Santos se ganó un premio Nobel de Paz. Y pues llega el gobierno de Iván Duque, hace casi ya 2 años, y ustedes ven que yo lo tengo ahí como en signo de interrogación, porque yo realmente no sé qué quiere Iván Duque en materia de política exterior. Cuando Iván Duque llegó al gobierno hace 2 años, pues él lo que dijo fue, le quedan los días contados a Nicolás Maduro en el gobierno de Venezuela. Pero pues Nicolás Maduro sigue ahí, en este momento hay una crisis terrible por el coronavirus. Entonces, yo creo que ya lo que quiera o no quiera Iván Duque en política exterior, pues es un poco complicado, porque a Iván Duque la historia lo va a juzgar es por cómo afrontó la crisis del coronavirus. Pero si hay alguno que crea saber o que quiera opinar sobre qué quiere Iván Duque en materia de política internacional, si quiere hacer lo mismo que Juan Manuel Santos, lo mismo que Álvaro Uribe, abro el micrófono para que nos cuente y además quiero saber si tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que se habla. Profe, yo pensaría que pues al presidente, eh, pues digamos, en este momento no le interesa mucho, digamos, la política exterior, pensando en el entendido de que lo primero que tiene que hacer es resolver la situación social en la que estamos, porque de alguna u otra manera, digamos, esa situación va a afectar la política exterior eh, a futuro, puesto que si, digamos, eh, la situación afecta a la economía interna del país, pues se va a ver afectada por las políticas exteriores del país también. Entonces pensaría yo que por ahora, digamos que en la agenda del presidente no está como prioridad, eh, pues la política exterior, está más la política interior, está más el digamos, el estado de excepción que estamos en este momento, el estado de emergencia, Así es, pensaría yo. no, y es totalmente cierto. En este momento, ningún país del mundo está preocupado por si tiene buenas o malas relaciones con los vecinos. Realmente eso es lo menos importante ahorita, porque ahorita todos estamos en una época de crisis, de conmoción, de miedo, de todo lo que implica el coronavirus y demás. Qué pena, profe, pero en estos momentos digamos que el tema de política exterior también es importante, ¿no? Porque yo escuchaba que había un artículo, veía, que el hombre, digamos ahorita los países que son como productores de los ventiladores, pues prohibieron sus ventas para dejarlas para sus propios países. Entonces juega la importancia de la política exterior para lograr, digamos, como todo ese tipo de negociaciones o medicamentos o en este momento también juega un papel importante la política exterior, ¿no? Y tienes razón, Andrés, pero también entonces eso nos lleva a entender que si Estados Unidos nos tiene, porque es Estados Unidos el que nos tiene varada la venta de tapabocas, ventiladores y demás, tenemos que empezar a mirar entonces a otros países que también nos la puedan vender o que nos puedan decir o nos puedan enseñar, le puedan enseñar a nuestros ingenieros, a nuestros médicos, a todas las personas profesionales de este país que tienen una creatividad increíble, cómo hacer esos ventiladores. También tenemos que empezar nosotros a echar mano de la ciencia, la tecnología y la innovación, como se los voy a contar más adelante. Yo también, profe, qué pena, yo también, pues
opino que sí, también es importante la política exterior en ese tema, pero también es un momento como para darnos cuenta de que en medio de la crisis nosotros también podemos echar mano de la calidad de la empresa colombiana. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que pues las universidades no se han quedado quietas y han podido hacer, digamos, respiradores, por ejemplo, como la Universidad de Antioquia, la Nacional, que se han dedicado a hacer ese tipo de cosas. Entonces, digamos que en medio de la crisis, pues también podemos ver como una oportunidad de mejora de nosotros, digamos como colombianos en ese tema. Claro, hay que empezar a usar nuestra inteligencia y nuestra, como lo llaman acá, la malicia indígena pues, para generar ese tipo de procesos. Eso es lo que nosotros pensamos ahorita, muchachos. Pues yo quiero contarles qué dice la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre eh, cómo es la política exterior colombiana. La Cancillería dice que la política exterior colombiana se enfoca en consolidar las instituciones políticas del país para que afronten y respondan a esos cambios que trae el sistema, que busca generar crecimiento, competitividad en nuestro país, formalizar la paz y continuar siendo un líder en la lucha contra las drogas y en el respeto a los derechos humanos. Dice también entonces que para esto la Cancillería lo que va a hacer es fortalecer las relaciones o iniciar eh, relaciones exteriores, relaciones internacionales bilaterales con aquellos países con los que Colombia no suele relacionarse muy normalmente y fortalecer las relaciones con los socios tradicionales. ¿Quiénes son los socios tradicionales de Colombia? Estados Unidos y la Unión Europea. Son los países en los que siempre nos hemos fijado o en los que siempre queremos que se fomente la, la política internacional en nuestro país. Pero como Colombia, yo les dije, no tiene una política exterior de Estado, sino que por el contrario tiene una política exterior de gobierno que varía cada 4 o cada 8 años de acuerdo a cómo sean los roles de los gobiernos presidenciales. En el año 2005, el expresidente Álvaro Uribe contrató una misión de política exterior, donde contrató a FEDesarrollo, uno de los mayores centros de pensamiento de este país, para que le dijera cómo, qué hacer, recomendaciones de política exterior. Y aún hoy, 15 años después, muchas de esas recomendaciones no se han aplicado y yo quiero volver sobre las más importantes de ellas porque están tan vigentes en la realidad nacional que es importante y es el sueño de todos los expertos y todos los estudiosos en relaciones internacionales que se logren aplicar. La primera recomendación y la más importante indiscutiblemente es que el Estado colombiano debe diseñar una política exterior de Estado. Es que el Estado debe dejar de cambiar la política exterior cada 4 años. La política exterior debe ser permanente en el tiempo. Y Colombia debe definir para esto su interés nacional, qué es lo que quiere hacer. Y le dice la misión al gobierno, expida un documento COMPES, un documento de política económica y social sobre derechos humanos. Porque nosotros tenemos muchas leyes de derechos humanos, pero todas son producto de los tratados internacionales. Y las particularidades de la violación a los derechos humanos en Colombia son muy específicas y probablemente esos tratados internacionales no sean lo suficientemente fuertes para poder defender y proteger los derechos humanos en Colombia. Y le hace 3 recomendaciones en torno a lo que es la política de frontera con los vecinos. Una, busque formas positivas de encarar la relación con los vecinos. Y lo hacía porque en la época de Álvaro Uribe, sobre todo, la relación con Venezuela era una relación de micrófono. Hugo Chávez decía allá en su programa Lo Presidente, y Álvaro Uribe decía acá en sus consejos comunales, y se la pasaban era tirándose pullas allá y acá, allá y acá. Y una relación con un vecino no puede ser así. Y por eso también Colombia debe redefinir su política de fronteras. ¿Por qué? Porque es que la relación fronteriza no se puede hacer, y yo siempre lo he dicho, desde Bogotá. Hay que hacerla desde Cúcuta, desde La Guajira, desde Ipiales, desde el Amazonas, porque es que es allá donde pasan las cosas. Es allá donde realmente vamos a entender qué es lo que pasa. Y pues debe generar una sinergia entre la seguridad nacional, la seguridad interna y la seguridad en las fronteras. Porque es que lo que pasa en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, no es solo problema de Colombia, también es problema de Venezuela porque compartimos la frontera.
En ese orden de ideas necesitamos que ambos países colaboren. Y le dice la misión a Colombia también, establezca formas y reformule, repiense, si me permite la expresión tan coloquial, el acuerdo de cooperación con Estados Unidos, es decir, el Plan Colombia. Ya el Plan Colombia no puede ser solo un plan para guerra, 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 guerra. Ya toca empezar a destinar esos recursos a la salud, a la educación, a la infraestructura, a reparar a las víctimas, a reparar a los reinsertados, a reparar a las fuerzas militares, a los militares que también han caído en combate. Es decir, ya tenemos que dejar de pensar en la guerra para empezar a construir la paz. Este año se cumplen 100 años. El texto completo de la misión dice que en el año 2020, dentro de 15 años, se cumplirán 100 años de la celebración de la lucha contra las drogas ilegales y que por eso Colombia debía organizar una cumbre internacional para tratar de este tema. Pues como no se va a poder organizar porque la crisis de la COVID-19 nos tiene a todos encerrados, Colombia debe seguir recurriendo a instancias regionales como la OEA, la UNASUR, PROSUR, la CAN, para tratar temas relacionados con la seguridad, la defensa y el narcotráfico. Porque es que el problema de la lucha contra las drogas no es solo un problema de Colombia, es un problema de todo el Estado, de todos los países. No es que porque Colombia produce, entonces solo Colombia tiene la culpa. No, todos los países tienen responsabilidad en la lucha contra las drogas. Dos recomendaciones finales. Colombia debe avanzar en su inserción a la cuenca del Pacífico. Es el colmo que Colombia no tenga un TLC con China, que no tenga un TLC con la India. Que ahorita que necesitamos de toda la tecnología, la ciencia y la investigación de estos países que son tan avanzados, no podamos acceder a ella porque no tenemos relaciones diplomáticas, porque no cooperamos con ellos. Eso tiene que ser una prioridad, al igual que la defensa del medio ambiente. Porque es que la defensa del medio ambiente nos permite de una u otra manera también tener un norte en lo que es materia, en lo que es política exterior. Nosotros tenemos el Amazonas, muchachos, y el Amazonas es el pulmón del mundo. Tenemos la selva del Darién, que es la selva húmeda más importante del mundo. Entonces, ¿por qué no tenemos la política, el medio ambiente como un eje de la política exterior? Porque no somos decididos en decirle a los países no contaminen. A Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, no tale árboles en el Amazonas. ¿Qué está haciendo? Esto es de todos. Entonces es muy importante. Si ustedes se acuerdan de esos temas que vimos la semana pasada, hace 15 días, perdón, que son temas importantes para la agenda global, Colombia tiene que entender algunos de ellos para incorporarlos en esa política exterior. El primero son las migraciones, porque es que ustedes saben que a mí no me gusta Donald Trump, a mí no me está bien Donald Trump, pero Donald Trump tiene razón en algo. El problema no es la migración, el problema es el tipo de migrante. Nosotros tenemos acá 1.700.000 venezolanos que nos estamos generando unos problemas, porque no tenemos para darles salud, no tenemos para darles vivienda, no tenemos para darles trabajo, no tenemos para darles alimentación, no tenemos para darles estudio. Entonces, ¿de qué nos sirve tener todo ese montón de migrantes si no somos capaces de darles unas condiciones mínimas de vida? Entonces tenemos que formular una política de migración y esa política no la podemos formular solos, tenemos que formularla con los países vecinos. Tenemos que trabajar en los objetivos de desarrollo sostenible, que son esos 17 logros, esos 17 objetivos que tiene el mundo de aquí al 2030 y que nosotros vamos a ver más adelante desde el punto de vista colombiano y desde el punto de vista internacional, cómo los vamos a cumplir. Tenemos que entender que Asia es una región muy importante en el mundo. Tenemos que entender que China, India, Taiwán, Tailandia, Singapur, Corea, Japón, todos estos países son importantes y tenemos que entrar a establecer relaciones económicas y políticas con ellos. Tenemos que entender que el cambio climático es ya, que no es, ay no, cuiden el medio ambiente porque ese es el futuro, ese es el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. No, ese no es el mundo que Ronald le va a dejar a su hija. Es que ese es el mundo que Ronald está viviendo porque es que ya el calentamiento global nos está afectando nosotros ya. La paz y la seguridad, pues nosotros tenemos que entender que siempre va a haber conflictos, siempre va a haber problemas de seguridad y tenemos que trabajar con todos los estados para resolverla. Que la crisis económica no es esta, sino es esta y las que vienen, que son las que tenemos que enfrentar, y que no las podemos enfrentar solos, que las tenemos que enfrentar en medio del sistema multilateral. ¿Cuál es el sistema multilateral? La ONU, la OEA, todos los organismos internacionales que se crearon en la posguerra para
fomentar buenas relaciones en el mundo. Y ese sistema tiene una crisis, porque ustedes los jóvenes creen que la ONU, que la OEA, que el Mercosur, que la UNASUR, que el Sur, no sirven para nada. Sí sirven, lo que pasa es que están en una crisis, y esa crisis hay que solucionar para que la gente entienda que sí sirve. Y porque como la gente tiene que entender eso, tenemos que analizar y seguir haciendo énfasis en el rol de la sociedad civil en el contexto internacional. Ustedes, los estudiantes, nosotros, los profesores, los empresarios, los médicos, las enfermeras, los líderes sociales, las mujeres, la comunidad LGBTI, todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que aportar en la construcción de la sociedad actual, no solamente de las sociedades nacionales, sino de la sociedad internacional. Y eso lo podemos hacer mediante la cooperación internacional para el desarrollo. ¿Cómo la cooperación internacional para el desarrollo se convierte entonces en el aspecto más importante y de la forma más importante de hacer política y de hacer diplomacia en el mundo? Volviendo a temas ambientales, al igual que el calentamiento global, la protección a nuestros ríos, a nuestros mares, a la flora, a la fauna, eso es importante y tenemos que entenderlo. Reformar ese multilateralismo que está en crisis para que nos funcione a todos. Insertarnos en la economía global, pero no insertarnos en la economía global en el sentido de firmar TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea, sino firmar TLC con otros países, hacer prácticas de comercio justo, de comercio sostenible, entender que todo tiene un cauce y que nosotros debemos ser juiciosos con ello. Luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, y eso no podemos hacerlo solos. Y por supuesto continuar en la defensa de los derechos humanos. Muchachos, en Colombia y en ningún país del mundo, la gente se puede seguir muriendo por pensar diferente, por querer diferente, por ser diferente. Nosotros tenemos que abrazar la diferencia, aceptarla, respetarla y construir sociedad gracias a las diferencias. Y Colombia tiene unos temas, estos son los temas globales, pero hay unos temas propios de la dinámica colombiana que también tienen que entrar a esa construcción de una política exterior, de lo que yo llamo la política exterior soñada. El primero es el posconflicto. A ver, no se firmó el proceso de paz y listo, se acabó la guerra. No. Hay que construir la paz. Y la paz la construyen ustedes, la construyo yo, la construye el Estado, la construye la policía, la construye la mujer, la construimos todos. Pero ese posconflicto tenemos que hacerlo entre todos, entendiendo nuestras diferencias y nuestras necesidades. Tenemos que entender, el gobierno tiene que entender que las relaciones con Estados Unidos bien son importantes porque Estados Unidos es el país más relevante del mundo, pero es que no tienen que ser unas relaciones de subordinación. Somos iguales a Estados Unidos, somos dos países iguales. En ese entendido, tenemos que respetar, tenemos que tener unas relaciones igualitarias. Tenemos que tener buenas relaciones con los vecinos, pero no solamente con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, que son los vecinos terrestres, no. Tenemos que tener buenas relaciones con Haití, República Dominicana, Jamaica, Costa Rica, Nicaragua, que son nuestros vecinos marítimos. A ver si Nicaragua nos deja de demandar algún día. ¿Y por qué tenemos que tener buenas relaciones con esos vecinos? Porque es que somos parte de algo maravilloso, divino, que yo adoro, que se llama el Gran Caribe. El Gran Caribe son todos esos países que tienen costa en el Océano Atlántico, costa en el Mar Caribe, que van desde México hasta Salvador de Bahía en el Brasil. Y nosotros somos un país del Caribe. Entendámonos como caribeños. Relacionémonos con nuestros pares del Caribe. Relacionémonos con todos los países asiáticos llenos de ciencia, tecnología e innovación que nos pueden ayudar, que pueden ayudar a nuestros ingenieros, a nuestros médicos a crear nuevas formas de inteligencia artificial para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar todos los aspectos de la vida en sociedad. Y entendamos que las relaciones con la Unión Europea son supremamente importantes, porque es que la Unión Europea es el principal donante de cooperación para el desarrollo en el conflicto. A veces pareciera que los europeos quieren mucho más la paz de lo que la queremos nosotros indiscutiblemente. Y esto, muchachos, es la política exterior colombiana. Esta es la forma en la que Colombia hace política exterior, en esas 4 doctrinas de las que les hablé al principio, el res Pispolium, el res Similia, el neo res Pispolium y el res Omnia. Podemos entender todos los gobiernos colombianos desde 1918 hasta la actualidad y trataremos de entender los que vengan. Tenemos que entender que es necesario, urgente, importante diseñar una política pública en materia de política exterior
pero que no solamente lo debe hacer el Estado, ni el Congreso, ni el sistema judicial, que lo debe hacer la sociedad civil, lo deben hacer las universidades, las empresas, los gremios, todos los estamentos de la vida en sociedad, porque todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que aportar. Y ese es el sueño de todas las personas que nos dedicamos a estudiar las relaciones internacionales de Colombia y entender sus dinámicas propias. En este orden de ideas, ¿por qué también decidí arrancar esta semana con este tema? Porque la semana que viene vamos a hablar de un tema que les interesa a ustedes, que me interesa a mí, que es el posconflicto y la construcción de paz. Vamos a entender cómo es el proceso de posconflicto y construcción de paz en Colombia y cómo nosotros desde nuestras diferentes profesiones como abogados, como licenciados en idiomas, como licenciados en sociales, como licenciados en español, como economistas, como ingenieros civiles, como administradores, como contadores, y más importante, como nosotros como ciudadanos que estamos siendo formados en valores éticos y humanos, podemos aportar a la construcción de paz y reconciliación en un país que lo necesita. No sé si tengan alguna pregunta, algo final que aportar antes de darles las siguientes instrucciones de lo que vamos a hacer durante el resto de la clase. Bueno, como todo quedó súper claro. Dayana, ¿me ibas a decir algo? No, no, señora. Como parece que todo quedó súper claro. Quiero recordarles a aquellas personas que no entregaron la asignación de la semana 8, que les voy a dar plazo hasta mañana, medianoche, para que lo suban a la plataforma. Yo entiendo que tenemos problemas con el internet, con la conexión, etcétera. Estamos cargados de trabajos y demás, entonces no olvido ya. El que no lo suba mañana, no lo subió, con el dolor de mi corazón. Y quiero invitarlos ahorita, en esta hora que nos queda de clase, a que se vayan a la semana 9. En la semana 9 hay un foro que se llama, está relacionado con la cooperación internacional y su importancia en las relaciones internacionales actuales. Ese foro lo pueden hacer después de haber visto el video que está ahí mismo en la semana 9 y que también está en la semana 8, sobre las diferentes teorías de la cooperación internacional en las relaciones internacionales. Y quiero que respondan esa pregunta que está ahí en el foro, que la respondan a conciencia, con lo que ustedes saben, con lo que vieron en el video y con lo que hemos discutido en clase. Eso lo pueden hacer hasta las 11, 11:30, 12. Y después, mañana, pasado, el lunes, el martes, y hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana, antes de que empiece la clase, la idea es que vuelvan a entrar al foro y miren qué comentaron sus compañeros. Y entre ustedes mismos escojan 2 compañeros, de lo que comentaron 2 compañeros, y le hagan un comentario, una réplica de ese comentario. Entonces, por ejemplo, ya Ronald comentó, entonces Ronald comentó hoy, y el lunes vuelve al foro a mirar y ve el comentario de Guillermo y decide que le parece que está de acuerdo o que sí, entonces le comenta a Guillermo, estoy de acuerdo contigo, me parece importante esto y esto, y resulta que también Ronald vio el comentario de David, y Ronald no está de acuerdo con lo que piensa David, entonces muy respetuosamente le escribo a David, no estoy de acuerdo, considero que esto, que quiero que generemos un debate entre nosotros, que pongamos a fluir las ideas entre nosotros sobre este tema. Yo les voy a enviar al correo una información para el próximo sábado. Para el próximo sábado deben leer un capítulo de un libro que está en la semana 10, que son como 30 hojas. Entonces, porque la idea es que los primeros 20 minutos, de 9 a 9:20, la siguiente semana, cada uno me va a dar una opinión sobre una pregunta que yo le voy a hacer ese día y que está basada en el libro, en el capítulo del libro que deben leer. Entonces, yo les envío toda la información por correo esta tarde o mañana muy temprano. Esta presentación ya está en la semana 9 de clase y la grabación de la clase va a estar dentro de un rato también en la plataforma para que puedan volver sobre ella cuando quieran, sobre todo para que estudien para el parcial, que es dentro de algunas semanas. Si no tienen alguna pregunta, nada más que decir, me alegró haberlos escuchado, ver que están bien, que están sanos en medio de toda la coyuntura. Cualquier cosa ya saben que por los mensajes de la plataforma o el correo electrónico o la plataforma Remind, los que están en Remind, estoy dispuesta y lista para ayudarles, para colaborarles y para resolver sus dudas. ¿Listo, chicos? Sí, señora, muchas gracias, profe. A ustedes, Gracias, profe. nos vemos entonces el próximo sábado a las 9 de la mañana. Se me cuidan. Profe, Dime. el foro está en la semana 9, qué pena.
Sí, señor, en la 9. Listo, gracias. Listo. Entonces nos vamos todos Listo, para la profe, gracias. plataforma ahorita. Se me cuidan, un abrazo, saludos para todos. Gracias. Bueno, gracias, profe, chao. Chao, profe, gracias.